Seguimos adelante y es que esto no para. Os prometimos que teníamos una entrevista muy interesante también con respecto a lo que tiene que ver con las hipotecas online, y es que ha cambiado mucho el cuento. Saltamos de la parte de geopolítica a la parte propiamente dicha de empresa, y en la empresa vamos a hablar hoy con Laura Martínez Álvarez, directora de comunicación en iahorro.com. Laura, muy buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Fenomenal, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y es que en iahorro.com habéis cambiado muchas cosas muy interesantes para ese sector inmobiliario que a todos nos interesa, porque todos tenemos el gasto principal de nuestras vidas al final en un piso, en dos, en tres, en gestionar esos pisos por parte de la familia o como lo tengamos, pero todos necesitamos al final un techo donde vivir, y por tanto la parte inmobiliaria y de vivienda es imprescindible para todos los ciudadanos. Y ahorro es tan fácil, ¿por qué? Pues sí, fácil porque ayudamos a nuestros usuarios a encontrar la mejor hipoteca, y además de una manera totalmente gratis. Nuestro objetivo es que esa persona que ya tiene la casa elegida o que está buscando cierta vivienda de un precio estimado, pues ayudarle, ¿no?, a encontrar una hipoteca a base de la comparación y la negociación con todas las entidades bancarias, y así poder encontrar el préstamo que mejor se adapte a sus necesidades y sobre todo el más barato, ¿no?, que al final es lo que todos queremos, pagar lo menos posible de hipoteca, porque es el mordisco más grande de nuestro salario y lo que nos complica todos los meses, pues el cerrar el mes si sube o baja la hipoteca. Importante solamente en esos préstamos cuál es el más barato o cuál es el que mejor se adapta a lo que podemos hacer. Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo una capacidad variable de ingresos, que no sé muy bien, no soy funcionario y por tanto no tengo una nómina fija con la que pueda contar todos los meses, sino que mis ingresos varían. Es interesante ver un poco dentro de esta plataforma cómo se ajustan las condiciones de un préstamo que a lo mejor no es el más barato, pero sí es el más adecuado para mí, porque tiene, por ejemplo, 0 en gastos de cancelación adelantada. Se me ocurre. Exacto, la amortización, o sea, en este caso sería clave, ¿no?, para tu situación, esta situación que me estás planteando. Por eso nosotros decimos que cada hipoteca es diferente, que no nos podemos fijar en la hipoteca de nuestro vecino, de nuestro cuñado, ¿no? Cada hipoteca tiene unas condiciones diferentes, y lo que a ti te puede encajar o te puede interesar no tiene por qué interesarle a otra persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso que me comentas, pues si tienes unos ingresos variables, seguramente cuentas, por ejemplo, con bonus, ¿no?, que digas, pues mira, a final de año me gustaría amortizar, pues sería muy importante negociar ese 0% de amortización, y podríamos jugar, por ejemplo, con una hipoteca mixta, ¿no?, en el que te pudiera dar seguridad los 5 primeros años para seguir ahorrando lo máximo posible, y por ejemplo al año 5 ya con un Euribor que podría estar igual en un 2% o así, hacer una amortización muy importante de capital, y así ahorrarnos unos buenos intereses, viendo la hipoteca siempre en su totalidad, ¿no?, que es otra cosa que nosotros siempre recomendamos, que hay que mirar la hipoteca desde el inicio hasta el final, desde el año 1 hasta el año 30, por ejemplo, si la queremos a 30 años, para poder analizar bien cuál va a ser nuestra situación también futura. Cuéntame un poco cómo está el Euribor ahora con respecto a todo este movimiento de tipos de interés. Nos queda nada para que todas las previsiones del Banco Central Europeo nos digan que vamos a bajar tipos. Cuéntame, ¿qué podemos esperar? Pues tenemos al Euribor un poquito descafeinado. Estábamos esperando una gran bajada ahora en mayo, porque todo hace apuntar que el próximo mes de junio, la primera semana, el BCE va a bajar los tipos en un 0,25, pero parece que ese 0,25 se va a quedar muy escaso y el Euribor no termina de bajar todo lo que nos gustaría a todos, ¿no? Y posiblemente se quede final de año en un 3,6, 3,67, ¿no? Es la cifra que seguramente acabe cerrando, porque quedan muy poquitos días para acabar el mes, y aquí la cosa va a ser qué va a seguir haciendo el BCE, ¿no? Ahí va a estar el kit de la cuestión, sobre todo para que ese Euribor siga bajando y se empieza a notar, pero de una manera interesante, en las revisiones de cuota de las personas que tienen hipotecas variables y consigan ahorrar un poco, porque la verdad que la subida que han experimentado en los 2 últimos años ha sido muy fuerte. Vale, dime una cosa, Laura, si yo no soy el típico comprador
de una vivienda en la que, bueno, he decidido que voy a comprar mi primera vivienda o mi vivienda vacacional, sino que, como en mi caso, por ejemplo, soy un inversor que tiene fuentes de ingresos muy distintas, que puede además amortizar unas viviendas con otras. En mi caso yo me dedico también a la parte inmobiliaria, tengo una empresa de eso, puedo hablar con una persona dentro de eAhorro para decirle, mira, mi caso es poco común y no entra dentro de los parámetros que veo en vuestra web como comparador de hipotecas. ¿Me podéis asesorar? ¿Eso es factible? Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos usuarios de todo tipo. Tenemos el típico usuario, pareja joven, que va muy justo para los gastos, ¿no? Que tiene muy poquitos ahorros y tiene un LTV seguramente bastante elevado y siempre se pueden encontrar cosillas. Y luego el perfil de inversor. El perfil de inversor también es muy habitual, pero todo tipo, pequeños inversores que tienen igual su primera vivienda y tienen un piso en la playa y otro piso en otra zona con la finalidad de tener unos ingresos extra, ¿no? Que no quiere usarlos, ¿no? Que no es para su uso, sino para generar ingresos, perfectamente también les podemos ayudar y les podemos aconsejar. También porque estas operaciones son más complejas. Aquí las financiaciones ya no llegan al 80%, se reducen a un 60%, 70% en los mejores casos, y hay que saber jugar bien y distribuir bien esos préstamos hipotecarios para que se pueda pagar y sobre todo no superar ese 35 o 40% para que poder llegar, ¿no? Para que los bancos nos den esa financiación y no quedarnos con pocos ingresos o tener una cierta vulnerabilidad a la hora de poder hacer esos pagos. Importante se me ocurre aquellos inversores, aquellos compradores, aquellos actores dentro de este mercado inmobiliario que decidan comprar fuera de su zona de residencia. Tenemos que tener en cuenta que los costes de comprar no son iguales en Madrid que en Andalucía, que en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aquí el impuesto, si es una vivienda de segunda mano, el impuesto de actos jurídicos documentados es el que se lleva pues el mayor pastel, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que por ejemplo en Alicante, ¿no? es un 10%, ¿no? En otras zonas de España podemos encontrarla hasta en un 4%. Es una diferencia muy, muy grande, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el IVA en la obra nueva es un 10%. O sea, el total, ¿no? Si por ejemplo nos compramos una vivienda de 200.000 euros, si ya el impuesto es un 10%, ya estamos hablando de 20.000 euros de ahorros que necesitamos solamente para pagar ese impuesto, ¿no? Más luego gestoría, notaría y el resto de gastos asociados, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo que tenemos que tener ese dinero y tenemos que tener esos ahorros solamente para los gastos hipotecarios y los gastos de formalización del préstamo hipotecario, y luego además que el banco nos va a dar una financiación en torno al 80% si es una primera vivienda, y si es una segunda vivienda pues posiblemente más baja y estaríamos en un 60 o un 70% de financiación. Interesantísimo, Laura. Te voy a preguntar como última cosita, cuéntame un poco cómo está la actualidad hipotecaria, inmobiliaria dentro del panorama español y europeo, por supuesto. Pues justamente ayer conocimos los últimos datos del INE del mes de marzo, donde hemos visto una pequeña bajada en la formalización de hipotecas, pero bueno, consideramos que ha sido algo residual porque el mes de marzo fue el mes de Semana Santa y normalmente en Semana Santa siempre se sufre, ¿no? en esa formalización de préstamos hipotecarios. Y en cuanto a tipos de interés, estamos en unos tipos de interés un poquito más elevados de lo que nos gustaría, también muy de la mano del BCE. Ahora mismo en oferta comercial sí que hay hipotecas fijas por encima del 3%, pero con una buena comparación y sobre todo asesoría y negociación podemos encontrar fijas con un perfil medio en torno al 2,8%, que es una hipoteca muy interesante. Mixtas podemos encontrarlas en torno al 2%, incluso 1,8 y 1,9 en buenos perfiles. Hablamos de buenos perfiles en una pareja que gana conjuntamente unos 3.500 euros, para que nos hagamos una idea. Y luego lo que está totalmente fuera de mercado ahora mismo es la hipoteca variable, que es una hipoteca que ahora mismo es muy residual y que realmente no tiene ni mucha oferta ni tampoco tiene mucha demanda por parte de los usuarios. Pues cuando no hay oferta y no hay demanda, lo que hay que hacer es no utilizar ese tipo de hipoteca. Así que muchísimas gracias, Laura, ha sido un placer. Muchas gracias por traernos un poco toda esa actualidad y la exclusividad de vuestro servicio, que desde luego es muy interesante por parte de eAhorro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y te veo la siguiente vez. Muchas gracias a vosotros.